Realmente lo que yo pretendía estudiar es psiquiatría. Siempre de la manera que fui educado por mis padres y por nuestras familias fue estar pendiente de por qué no somos mejores, por qué existe el delito, por qué existe el abuso, porque unos son ricos y otros son pobres. Pero la Universidad de La Habana estaba cerrada por actividades políticas. Bien, y realmente yo dibujaba. Lo que es el arte en mi familia, que era una familia muy pobre, no era ajeno, ni tampoco era aparente. Pero había un piano, mi madre, mis tías tocaban el piano, no serían Chopin, pero tocaban el piano, sinceramente. Había libros de los diálogos de Platón, la Suma Teológica de San Agustín, y no faltaban otros libros de difícil lectura del mismo Immanuel Kant, y así era. Teníamos amistades que estaban en un estrato superior al nuestro. Al decir un estrato superior no me refiero a dinero, sino a estudios y a preparación. Bien. Y íbamos los viernes, al final de la tarde, ya después de la comida, a casa de esa persona, que su nombre es José Antonio Reguera. Era de procedencia muy humilde, era profundamente martiano y preocupado por los problemas sociales. Si algo mantiene al diseño cuestionable en su sentido más amplio, porque no hay un solo diseño. Diseño tiene innumerables facetas. Son las extensiones creadas por nosotros. Bien. La silla, no nacimos con la silla. La silla la creamos para tener una postura mejor. Bien. No volamos como las aves, pero tenemos capacidades intrínsecas, como ocurre con los otros animales. Y repito, los viernes ya al anochecer nos reuníamos varios a escuchar música llamada clásica, donde había una presencia de Ludwig von Beethoven y de Franz Schubert
y de Juan Sebastián Bach, entre otros. Y uno de los que asistía era un ejecutivo de McCann Erickson, que tenía una filial bastante preparada en La Habana. Y él me pidió ver los dibujos que yo hacía. Y se los llevé. Y como estaban las escuelas ahora como nosotros estamos, no como consecuencia de un virus, sino como consecuencia de la dictadura que imperaba en Cuba, realmente él me propuso que yo fuera asistente del director de arte. El director de arte era un hombre culto, sinceramente culto, no como un barniz encima, bien, también preocupado por la música, preocupado por la literatura y preocupado por los extremos contrastes sociales predominantes en Cuba. Bien. Allí pude entablar contacto con otros que trabajaban y que eran del mismo perfil en McCann Erickson. Bien, iban a conciertos, iban a exposiciones. Recuerdo una exposición de dibujos de Pablo Picasso que se celebró en una galería llamada Liceum. Era como un grupo de preocupados por la cultura, digo, la cultura de más nivel. Y así era. Bien. Entonces, el ser asistente del director de arte era ponerme en contacto con los problemas también, aunque no directamente. Terminábamos como a las 4 de la tarde. Y yo le pedí a él, su nombre era José Luis Rivera Chacón. Inclusive tuvo un hijo y le puso Alberto, porque mi primer nombre es Alberto, como Alberto Beltrán, el gran grabador y amigo mío mexicano. Y en esa oficina habían libros de arte, habían libros de todo lo que pudiera uno absorber. Bien, y esto fue importante. Después me detectaron un problema ocular que se define con el nombre de queratocono, que es que el crecimiento de la córnea está un poco más o está más del crecimiento que sería normal. Como alguien puede tener las manos mayores en dimensiones, más fuerte o lo que fuera. Y me vieron algunos especialistas y todos coincidieron en aquel momento que los avances actuales todavía no existían. Era un trasplante de córnea. El que hacía trasplantes de córnea era Ramón Castroviejo. Y Ramón Castroviejo estaba en Nueva York. Ya yo tenía referencia de varios creadores que además ofrecían clases en la School of Visual Arts
de Nueva York. Y eran Bob Gill, era Ivan Chermayeff, era Henry Woolf, era George Cherney, que vive todavía. De ellos es el único que vive en una edad avanzadísima y reside en Nueva York. Es un húngaro, casi todos eran europeos que habían recalado en Nueva York. George Cherney le trabajaba a Herman Miller, que era una de las fabricantes de muebles modernos, que tenía un asesor que era George Nelson. Y también allí las clases eran principalmente con los más destacados después de las 4 de la tarde o desde las 4 de la tarde, porque realmente ellos trabajaban. Al decir trabajaban, realmente es hacer énfasis en que uno de los problemas en los docentes que están en cuestiones de diseño, digo cuestiones de diseño porque diseño no es uno, es diseño industrial, diseño artesanal, diseño, de distintos niveles. Bien, terminábamos tarde, todos eran de procedencia relativamente pobre. Repito, ya están todos fallecidos con la excepción de George Cherney. Y nos íbamos a comer algo. Yo trabajaba en una fábrica que hacía diseños en las primeras etapas de juguetes para playa, de estos inflables. Eran muñecos salvavidas con la cara del Pato Donald o del que fuera. Bien, otros eran personajes creados por el diseñador. En este caso me tocó crear varios personajes. Bien. Y cuando se terminaban las clases, realmente nos reuníamos a conversar y participaba de lo que es la clase extra, cuando ellos hablaban de los clientes y donde ellos hablaban de los precios y donde ellos hablaban de las dificultades de hacer un trabajo. Poco después, uno de ellos, no recuerdo el que fue, me recomendó para ser director de arte freelance por cuenta propia de una editorial que primero se llamó American Publisher o no sé qué, y después Cypress, como cipreses en inglés. Bien, y donde se hicieron trabajos interesantes. Ellos me alentaron para que enviara trabajos a concursos. Yo dije que no estaba todavía preparado, pero se enviaron y recibieron premios. Uno de ellos lo quiero describir. Una constante entre ellos era trabajar, trabajar y trabajar.
a veces mostraban los bocetos que hacían. Esto que les voy a explicar creo que es importante, hacer de la desventaja una ventaja. Intercalo que ya yo había visto trabajos del mismo Bob Gill, que murió hará 2 meses, un poco más. Prácticamente es un deceso lamentable y aparte esto es una pérdida. El propietario de la editorial era un italiano llamado Gaetano Massa y era una persona muy preocupada por la cultura y por todo. Y en una ocasión me dice: hace falta introducir en el público, al menos neoyorquino, que son unos cuantos millones, la obra de Antonio Machado. ¿Ok? El de la frase "se hace camino al andar". Y le dije: ¿qué presupuesto tienes? Y me dijo: no hay presupuesto. A ver lo que tú inventas. Y me puse a pensar y saltó a mi mente un dibujo que había visto hecho por Picasso, un sketch, un boceto muy elemental, pero ya era de un Pablo Picasso en la década, sí, no, la hoja está suelta. Aquí la hoja está suelta, no sé si lo ven. Y le dije: bueno, si hay una cubierta que tenga un dibujo de Pablo Picasso, realmente eso es una puerta abierta. Pero el problema es el título del libro, que era bilingüe, era 80 poemas de A. Machado, 80 Poems of A. Machado, A. Machado. Bien. Y le escribí a Pablo Picasso. En aquel entonces, que era la década de los 50, no era tan difícil. Bien. Ya él estaba en la California, que creo que era el castillo este donde él estuvo, el palacio, y estaba bien instalado. Y no recibo la respuesta de él. Y con audacia, realmente escribí tratando de imitar un poco la letra de Pablo Picasso. Bien. Poco después me dice el hombre: hay que adelantar la impresión porque van a cobrar menos, porque va a ser en un bache de la imprenta. Entonces, como para no estar inactivos, ellos pueden imprimir el libro y el libro costaría mucho menos. Pero después de eso, recibo el texto de Pablo Picasso. Pero ya el libro se había impreso. Entonces, hay otra página que es importante referirme a un trabajo, que es una novela titulada Las llaves perdidas. ¿Cómo vas a hacer una portada sobre las llaves perdidas y que realmente, si las llaves están perdidas, no son visibles? Y traté de leer, que mi inglés nunca ha sido el ideal, y las llaves eran llaves que estaban en
se llama? Una cadenita de esta de bolitas. Bien. Y también ganó premio esa portada. Así es. Bueno, para terminar, participé en actividades, para terminar esa etapa, participé en actividades a favor de la Revolución Cubana, bien, y incluso el FBI de vez en cuando iba a verme a la escuela y preguntarme cosas, pero bueno, nunca hubo un enfrentamiento violento con la policía, porque yo hubiera salido perdiendo, porque eran bestias. Inclusive a mi padre, que mis padres también habían podido escapar de las condiciones de Cuba, que era la dictadura de Fulgencio Batista, un dictatorial que se robó no sé cuánto. Y comencé a participar en concursos y obtuve premios. Hay otros trabajos que los puedo describir porque son fáciles. Uno de ellos, que no es de los de más trascendencia, fue Bob Gill. ¿Cómo yo entablo contacto con Bob Gill? Porque vi en uno de los anuarios un telo, cuando aquello la televisión no tenía el movimiento que tiene ahora. Y decía, escrito a máquina, pero ampliada la letra, toda machucada. Y entonces decía, Private Secretary. Era una telenovela de aquella época. Y realmente dije, ¿y por qué machucadas las letras? Eso indica que no sabe escribir. Pero si es una secretaria privada, tendrá otras habilidades. Y eso me pareció tan extraordinario. Tan extraordinario. Había otro telos que no era de Bob Gill, era de un negro, que era de los pocos negros que realmente estaban trabajando. Después tuvo de director de arte de McCann Erickson en Nueva York, que era George Holden. Y recuerdo ese telos, que era un programa titulado El Mundo Pequeño, The Small World. Y entonces eran como canicas, como bolitas de estas de jugar, y un mundo con un tamaño pequeño, del tamaño de las otras bolitas. Era una forma de evidenciar lo que es el tamaño. La importancia de lo que estoy comentando ahora está en que la idea tiene que ser la solución. Uno de los estudios que me pidió una tarjeta para anunciar que se iban a mudar, en lugar de poner yo la tipografía normal,
la puse unas más adelantadas y otras menos adelantadas en una línea al centro. Y realmente esto fue importante. Otra era un impresor que Carlen, no recuerdo el nombre de él, y decía Carlen is opening a new printing shop. Se repetía, no era solamente eso, pero se repetía. Bien, les voy a hacer un cuento de un cartel bastante audaz, que era el del clic. Se trabajaba de manera muy compulsiva, porque eran trabajos que tenían que salir muy rápido. Bien, y aparte con escasos materiales. Yo trabajé en la Editorial Nacional de Cuba con uno de los grandes de la literatura del siglo XX latinoamericana, que era Alejo Carpentier. Y se estaba imprimiendo El Rojo y el Negro, que es una de las novelas de él. Y lo llamaron, yo estaba reunido con él por otras causas, y entonces le dijeron que no había el rojo para imprimir la portada en el texto que dice el rojo y el negro, realmente imprimirlo en rojo. Y eso fue un dolor de cabeza, que se tuvo que frenar el libro hasta que se encontró tinta en una inadvertida imprenta de otra área de la ciudad. La primera causa fue las envidias. Nunca acepté ser militante del partido. Dije que no tenía las cualidades que debía tener. Y la Comisión de Orientación Revolucionaria fue clausurada, porque lo que invertía Cuba en promoción para América Latina y África y el Medio Oriente era una cantidad de impresiones, carteles que hacían 500.000 ejemplares y después los mandaban. No estaban en español, estaban en árabe y estaban en todo esto. Bueno, llegué, como no tenía dinero, tuve que tomar un ferry que salió de la bahía de La Habana hasta Cayo Hueso, y allí tomé un transporte hasta Miami y tuve que esperar hasta el otro día, creo que dormí en un parque o no sé qué, porque ahí hace calor. Entonces, y después cuando entramos por la noche en Nueva York, por la parte sur, que es Brooklyn y todo eso, me defraudó mucho, porque la idea que uno tenía era las postales de turismo, que eran los grandes rascacielos y todo eso, ¿sí? La clave es hacer un trabajo que cuando se le lleva al cliente se esté convencido de que van a decir por qué la palabra clic es tan pequeña, y hablé, porque me respetaban, a reunirme con la persona que dijo eso.
llamado Nivaldo Herrera, es probable que esté vivo todavía. Un negrito de Matanzas. Matanzas es otra provincia. Y entonces le dije, Nivaldo, ¿qué pasó con el texto? Y me dice que es muy chiquito. Y le digo, ¿cuál tú crees que sea la alternativa? Ya yo sabía lo que me iba a contestar. Y me dijo que la palabra clic se ampliara bien. Si yo te doy un martillazo a ti con un martillo en un dedo, y yo digo la palabra ay, 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 ¿cuál es la más dolorosa? La tercera. Entonces hay que evidenciar que ahorrar es una acción mínima. Y como todo allí tenía que estar bien controlado, en lo cual estoy de acuerdo, dijeron, vamos a elevarlo. Y fue que Fidel lo vio y lo aprobó. Santa Cruz. Y creó las brigadas CLIC, que eran niños como de 11 años, 12 años, que iban por las aceras y veían luces que no hacían falta y tocaban en buena forma. Decían, señora, ahorre, que mire que esto, que lo otro. El motivo por el cual me fui es porque todo lo que donde yo trabajaba se desplomó. Yo llegué a tener innumerable gente, porque eran gente que estaban aprendiendo. ¿Me explico? Claro. Entonces, eso era así. La de Cuba. Que es parte del diseño latinoamericano. No es que yo quiera que sea parte, sino es parte del diseño latinoamericano. Yo soy latinoamericano por los 8 costados. El problema trae la solución como contraparte. ¿Estás cansado? ¿Qué tú haces cuando estás cansado? Te recuestas. ¿Qué tú haces cuando tienes apetito? Y comes. ¿Qué tú haces cuando realmente quieres tener otro hijo? Bien. Tienes relaciones sexuales. Entonces así. Ahora, lo que hay es que tener chispa. Si tú no conoces bien el problema, tú no puedes encontrar la solución. Volvemos a private secretary. El que hace eso es un genio. El que hace eso es un genio. Recuerdo una portada de George Cherney, mi querido George Cherney. Era un poquito empinadito, siempre muy bien vestido. Exposición de Herman Miller en Texas. ¿Sabes cuál fue? Con un énfasis en sillas modernas. La portada fue una silla de las más modernas y encima un sombrero de la gente del oeste. ¿Me explico? Sí. La síntesis, tú tienes que situarte como el público. Tú tienes que decir cómo el público va a entender esto.
hacer una variante del clic. Señora, apague la luz que no necesita, porque se está gastando. Lo que ocurre es que la luz también necesita, ¿cómo se llama esto? Combustible, esto de petróleo. El petróleo era un barco todos los días que venía de Rusia. Con eso te lo digo todo. Yo no lo sobrevaloraría. Más que decir que es interesante, digo que la contraparte es como no debía ser. ¿Me explico? Sí. Es decir, mujer que va a un concurso de belleza. No es la mejor, pero si la comparas con los otros, con las otras te das cuenta. Este es mi trabajo, no, esta es mi vida. Bueno, al menos eso es lo que dice. Ah, sí, este es el trabajo. En un porcentaje bastante elevado, que no puedo precisar porque no he hecho estudios sobre eso, realmente son disparos. Son disparar con escopetas de municiones que tiran mucho, pum, 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 pum. Entonces, el problema del diseño que tú no tienes al público delante. Los que estudian el público son los de mercadotecnia. Mal. Bueno, en primer lugar, si hacemos estadística, no sé, la corrupción, había que hacer algo contra la corrupción, porque la corrupción está destapada totalmente. Que no trabajaran en lo que no deben trabajar, que no sean inescrupulosos. No debía decir lo que voy a decir ahora. Conozco una persona que quien lo contrató es para podemos decir, cuando algo está chueco, chuequedades. Eso es lo que es. La simplicidad es la esencia de lo que hace falta. Bien, número 1. En cuanto al cartel cubano hay ciertas creencias que no comparto. Una, el cartel de cine. ¿Bien? ¿Por qué? Porque realmente los carteles de cine que se hicieron con bastante frecuencia no tenían que ver de manera directa con la película. Por ejemplo, el cartel de Raúl Martínez, Las tres caras de Eva, creo, no me acuerdo de esa película. Besos robados, de René Asquith. Si alguien ve la película de Truffaut, se percata de que no son besos robados físicamente. ¿Me explico? Y si son robados no pueden estar. Bien. Ahora me salta a la mente un cartel de Eduardo Muñoz Bacho, un ilustrador extraordinario,
sobre Chaplin, que eran películas de Chaplin que se iban a llevar a áreas muy, diríamos que remotas y proyectarlas para personas que no tenían recursos para ir al pueblo. El diseño, si se hiciera una encuesta sincera, evidenciaría que no hace falta tantos celulares. En estos momentos hay gente muriéndose de hambre en México. Hay infinidades de enfermedades que están abolidas. No es la solución a lo que me voy a referir, pero yo tengo como 10 niños apadrinados en World Vision. Lo que había que extirpar las causas. Como un país tan rico como México tiene las condiciones que tiene. No puede haber valores estéticos si no se trata de valores éticos. Vivimos en una etapa de la diversión. Todo es la diversión y la dispersión. En el caso de las universidades, lo que ocurre es que los alumnos los convierten en especialistas, entre comillas, especialistas para conocer programas, para conocer la computadora y para todo eso. Con bastante frecuencia me piden que les revise diríamos que ¿cómo se llama esto? Su carpeta. Su carpeta. Y son pésimos. Ahora planteé de que me dieran la oportunidad de evaluar los portafolios, no para calificarlos, sino para aconsejarlos. Otra de las epidemias está en la doctoritis. ¿Cuántos títulos tenía Galileo Galilei? ¿Cuántos títulos tenía cualquiera de los otros, de los grandes? Por ejemplo, todos los que han hecho una contribución tremenda. Podrán decir, pero eran otros tiempos. Y diría yo la respuesta, al menos entre dientes. Como dijo Galilei, por poco le cuesta que se lo echen. Le dijo, oro se mueve, pero se mueve. Lo dijo que la Tierra era redonda. Está en los resultados. Ahí es donde está la prueba. Que el Ministerio de Salud Pública diga, debido a los carteles que ustedes han estado haciendo, se ha reducido la gastroenteritis entre niños que terminan falleciendo de lo que es las infecciones. Los profesores tienen que estar en la práctica. Los médicos tienen que estar en la práctica, en el salón de operaciones. Yo no estoy contratado en la Universidad Autónoma Metropolitana como diseñador. Acaba de aparecer un libro en Alemania con cerca de 100 y pico de trabajos hechos por mí para la Universidad Autónoma Metropolitana. Nunca he pedido un peso para salir de viaje. Acabo de estar en la Bienal Iberoamericana de Diseño, que fue una propuesta inicial mía. Me encuentro en la presidencia
y en lo que es el consejo de asesores. Yo no pedí un pasaje, yo no sé cómo serán otras carreras, pero espero que no sean como la de diseño. Y hay profesores preparados, pero son los menos. Llevo 43 años, soy de los fundadores. La Universidad Iberoamericana me dijo, ¿cuánto te ofrece la UAM? Y me dijeron, lo que te ofrezca la UAM, te subimos el sueldo aquí. Yo no trabajo por dinero. Rico no es el que tiene mucho, es el que reparte mucho. Porque realmente el diseño estaba bastante débil cuando mi primera visita de adulto, porque yo estuve cuando era niño, porque mi familia es yucateca, tenían familiares aquí que han ido muriendo. Entonces Teresa Osejo, Jorge Sánchez Antuñano y Antonio Toca y me prepararon todo para que yo pudiera entrar. Hace días hablé con uno de los más grandes ilustradores, diseñadores que he visto, incluyendo a los más relevantes del mundo, que se llama Dante Escalante, y no le dieron el puesto porque no tiene una maestría. Yo me paso revisando las maestrías y las hipótesis son una verdadera deficiencia. Félix Beltrán donó y creó un archivo de diseño. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Cuántos vendieron carteles míos de Cuba al Museo de Arte Moderno de Nueva York? En $6,000 y $7,000. Bien. Habían carteles allí de mis amigos, de Milton Glaser. Inclusive mi primera etapa aquí, que era muy... Ahora voy a proponer que se cree un comité para revisar diríamos que las carpetas, los portafolios, y espero de que me lo apruebe. Otra, creé una galería Artis. Ahora se va a hacer un congreso internacional para discutir que si el arte es diseño y si el diseño es arte. Si el arte es diseño y si el arte es... No se puede hacer un cuadro como lo que hacía Caravaggio si no era un tipo que tuviera una capacidad para diseñar. Bien. Eso es así. Bien. Otra, grandes del diseño visitaron la UAM de Azcapotzalco por Félix Beltrán. Bien, ahí estuvo hasta Lou Dorfman, uno de los más grandes diseñadores. Cuando estuvo, realmente era era director para toda la identidad de la CBS, y aparte vicepresidente de la CBS. ¿Cuánto le pagaron? Nada.
Y así te puedo mencionar a Win Crowell. En ese momento era director de un museo. Bien. Ya había vendido su estudio y había preferido ponerse a hacer tipos de letras. Bien. Estuvieron Yves Zimmerman y estuvieron otros. Bien. Gente definida en la práctica. Te voy a contar una anécdota. En una ocasión, estando en Nueva York con Teresa, llego al edificio, un edificio que tiene como 20 y pico de plantas, y le digo al que estaba ahí en la recepción que aceptaba o no la entrada. Lo saludé y dije, vengo a ver a Lou Dorfman. Y me dice el tipo, ¿y él lo espera a usted? Y le digo, no. Y me dice, no puede entrar. De nuevo, vengo a ver a Lou Dorfman. Él, claro, él cumplía con su deber. Y me dice, no puede entrar. Y me empiezo a reír como me está ocurriendo ahora. Y le dije, voy a tener que ir a la esquina y a gastarme ahí 2 cuoras, que son las monedas de 25 centavos, para hablar con Lou Dorfman. Y el tipo se asustó ya entonces y lo llamó. Y Lou Dorfman bajó a buscarlos, a Teresa y a mí. Esto es así. Esto era para dar el énfasis que la CBS ve más. Ahora, ¿cómo puedes reflejar ver más? Que son cuestiones tan etéreas, tan diferentes. Ok. Bueno, próximo, por favor. Esto era para una pintura. Bien, de barniz. El barniz es transparente, aunque tiene un cierto color. Bien. Y esto era así. La B está hecha de cuando la pincelada es como aparece aquí. Próximo, por favor. Bien. El color aquí es rojo y verde. Realmente no puedo, creo que fueron carteles que se hicieron para México. Si era el 66, él estaba vivo todavía. Porque Ernesto Guevara lo atraparon vivo y por orden de la todopoderosa CIA lo asesinaron. En contra de todas las convenciones establecidas. Así es. Próximo. Oiga, pero este cartel, ¿para qué fue? Estos son carteles que hacía el Instituto de Amistad con los Pueblos, que eran, bueno, un retrato del Che. Yo tuve que hacer muchas interpretaciones del Che. El verde y el rojo debe ser por México. ¿Me explico? En diseño nada debe de estar fuera de la función. Yo le pregunto a los alumnos, ¿por qué le hiciste esto?
qué le hiciste aquello? Esto ya es un cartel post-mortem, pero tiene una implicación un poco de roto, de fragmentado. Ya lo habían asesinado en el 68. Bien. Petróleo, todos podemos ahorrarlo. Si tú ahorras algo, ¿te sobra o te falta? Te sobra. Por lo tanto, próximo. La OEA es la Organización de Estados Americanos, que está vendida a los de allá arriba. Tengo ciudadanía mexicana y ciudadanía norteamericana. Dice, defendamos el desmantelamiento de la dependencia. Próximo. No sé, el color es... el cuento, no, clic es del año... No, por favor. El clic es un cartel del año 68. Bueno, ya les expliqué. Ahorrar electricidad es ahorrar petróleo. También las frases tienen que ser simples, comprensibles. El color no se parece mucho al que debía ser. Está un poco tristón. Y si le pides al público que apague la luz, te van a decir, bueno, pero voy a parecer que estoy en una funeraria. Próximo. ¿Estamos de acuerdo con el texto? Esa es la carita feliz y yo hice lo contrario. Bien. Porque detrás de la carita feliz había una manipulación. Próximo. Esto, bueno, es para, puedes evitarlo usando los espejuelos. Los espejuelos son los lentes para los que trabajan a veces en ¿cómo se llama esto? Que saltan como pedacitos. En las fábricas. Sí, claro. Para su libro, La historia del diseño, mi querido amigo Enric Satué recurrió a ese cartel para el Ministerio de la Construcción. Entonces lo puse verde porque era para la Navidad, era como un árbol. Próximo. Ese verde no era así, era más brillante. Bueno, ¿qué más? Aquí, esto creo que es uno de los trabajos que más yo prefiero. Invitación para una conferencia sobre la influencia del comunismo en Polonia. Voy a explicar. Esto era promociones que se enviaban, ¿no? Y la bandera de Polonia es la mitad blanca en la parte superior y la mitad roja en la parte inferior. Hay otra que creo que es interesante también.
Hay que tratar de hacer visible lo que no es visible. Próximo. No, eso lo hice aquí. Para conferencias que ellos tenían en el American Center. Pero después me separé porque me di cuenta de que era no por criticar cosas que deben criticar o conferencias, sino que era para contrarrestar todo lo que fuera la contraparte del capitalismo. Bien, próximo. Para el 20 aniversario de la Universidad Autónoma Metropolitana. Así es agradable. Próximo. Esto es una portada para uno de los más grandes especialistas en portadas de libros para la editorial Alianza, y son los colores los colores de la bandera española, y se abría y dentro estaban los datos, a qué hora y todo eso. A ver, próximo. Era una interpretación de máscaras mexicanas del Salón Rojo. Esto era una exposición de Henrik Satoe en la galería de esta Artis. Son los colores también de lo que es la invitación. Adelante, por favor. Esto es para la Bienal de Brno. Y es difícil representar el ascenso de la Bienal. Por lo tanto, una sobre otra da el 20 y en cambio no afecta. Próximo. Esto me parece interesante. Tenía más textos. Tiene un testigo arriba. Clear will speak English in 6 weeks. Es trasladar la pronunciación a lo visual. Y los colores es para darlo a los énfasis. Próximo. Esto fue para España, sobre los problemas de la velocidad. Y no quisieron ponerle texto, porque lo hicieron allá en la ciudad de Oviedo y ya sabía la gente que eran carteles en contra de lo que fue. Próximo. Esto era sobre Diego y Frida, que fue una relación muy complicada y confusa, como ustedes lo ven, y con muchos colores mexicanos. A ver, próximo.
Esto es de mi querido Chiheo Fukuda. El extraordinario disco rojo propio de la bandera japonesa, oculta, el negro oculta lo que supuestamente sería lo rojo. Bien. Próximo. Esto es la revista A. Entonces es muy difícil hablar del y le puse rayas porque son como las revistas, ¿no? Y lo puse así vertical. Próximo. Esto no recuerdo muy bien para qué era. Pero bueno, era la intensificación de... Sí, cartel en solidaridad con Tohoku. Yo tuve que aprender un poco de japonés porque estuve al frente estuve al frente del pabellón cubano, que no era fácil. Esto no tiene nada que ver con lo del 70. Lo del 70 era lo de que tuve que estar en Japón como cerca de un año. En los años que han transcurrido ellos han avanzado más todavía. Esto es para una revista de Málaga, que por cierto es excelente revista. Ya estamos terminando. Paula, ¿no? Portada para una revista de diseño. ID, que es Industrial Mass Design. El nombre es I más D. Próximo. Esto también eran como frases que publicaban. También lo del porno es que la gente realmente se pasaban de rosca con el libertinaje. Es simple. Bien. Hay carteles. El cartel tiene que reflejar lo que tiene detrás, el contenido. Y manco es un cartel para alguien que hacía tipografía, pero muy bien hecha, muy evocadora. Está el cartel de Solo la Necesaria. Está la de Henry Woolf. Está después la de Richard Doubleday. Hay una pintora dominicana que es de apellido Conde. Y también hay varios. Hay uno anterior a lo de Chiheo Fukuda, que es sobre un suizo que trabaja mucho con esto que se está viendo ahí. Basta de saqueo entre las naciones. Fíjate que las letras no están todas las letras, están vacías. Incluso para esa idea yo hubiera preferido la letra en outline. Pero siempre te dicen que esto es una lucha tremenda.
esto de Henry Woolf es muy Henry Woolf. Es un trabajo hecho por Henry Woolf. Entonces, eso es así. Eso es así. Bueno, no es fácil. Siempre diseñar es un salto en el aire. Tienes que saber bien el cliente quién es. Si son gente, no sé, preparadas y eso. Tenemos que redoblar los esfuerzos y preocuparnos más por los resultados de la docencia. Eso es algo que debía de ser ineludible